Bien, vamos a empezar, estimado estudiante. En primer lugar, bueno, pedir disculpas voy a tratar de poder hablar lo más que se pueda, es decir, respecto de los temas. Tengo un poco tomada la voz, así que sepan disculpar si por ahí no se entiende algo, y si necesitan que lo repita, lo repetimos, no hay problema. En segundo lugar, pedirles que, bueno, entre ustedes, compañeros, se apoyen y animen a sus compañeros a que entren todos en horario, digamos. Empezamos menos, casi un cuarto de estudiantes, un poquito más, ¿sí? La clase, y terminamos con más de 80. Y deberían estar todos presentes, digamos, más allá de que se graba la clase, ¿no? Que el grabar la clase no sea motivo para que no estén presentes en la clase y puedan hacer consultas, que digamos que ese en realidad es la idea, digamos, ¿sí? No va a ser que tengamos que tomar la decisión de no grabar las clases para intentar animarlo a que se conecten todos. ¿Estamos? Y esto va tanto para la teoría como para la práctica, ¿no? Bien, vamos a empezar la clase. El tema que nos reúne hoy es raíces de ecuaciones no lineales. O sea, es un tema nuevo. ¿En qué consiste el tema de las raíces de ecuaciones no lineales, de las cuales hoy vamos a ver dos tipos de métodos, de un total de 3? Vamos a ver el método gráfico y los métodos cerrados, dejando para la próxima clase los métodos abiertos. Si nosotros queremos buscar la raíz de una ecuación, simplemente, ¿qué es lo que estamos buscando, estimados estudiantes? ¿Qué estamos buscando cuando buscamos la raíz de una ecuación? Bueno, a ver. ¿Se anula? No. A ver, El punto donde se hace cero la ecuación. donde la función se hace cero, perfecto. Es decir, el valor de x que permite que cuando evaluemos esa función, ¿sí?, nos devuelva cero. ¿Vamos? Entonces, fíjense que acá tenemos algún ejemplo de cómo hallar la raíz de una función de manera analítica. En el caso de una ecuación de primer grado, nosotros podríamos decir que para la función y, ¿sí?, y igual a 2x más 1, es una función lineal. Y cuando la igualamos a 0, nosotros, mediante operaciones algebraicas, decimos en la jerga, despejamos x y obtenemos el valor que nos hace que al reemplazar en el término independiente nos devuelva claramente la raíz, la función igual a 0, ¿sí? O sea, x se convierte en la raíz. Bien, en muchos casos, en muchos algoritmos, principalmente los polinomios, por ejemplo, hallar la raíz de una ecuación no es muy complejo. ¿De qué va a depender? Generalmente la forma de la ecuación. Por ejemplo, para una ecuación de segundo grado, que es un polinomio de grado 2, también ya en la secundaria me enseñaron cómo obtener las raíces, ¿sí?, que en este caso son 2, ¿no es cierto? Y podemos pensar que de esa manera, simplemente representando la forma algebraica de la ecuación y realizando operaciones algebraicas,
podemos obtener y despejar X. Sin embargo, yo acá ya le estoy mostrando un ejemplo, e a la menos x igual a 0, y les pediría que intenten despejar x para obtener el valor de raíz. ¿Cuál sería el valor de x? ¿Podrían despejar el valor de x? La verdad, no. ¿Sí? No hay forma en este caso, ¿sí? Entonces, en situaciones como esta, en la cual nosotros descubrimos que resolver el problema de ingeniería que se nos está presentando radica en encontrar la raíz de la ecuación que gobierna el fenómeno, ¿sí? Y nos encontramos ante la situación de que no podemos encontrar el valor de x, que es raíz, ya sea por dos motivos. Por un lado, porque la raíz, porque la función no existe, o porque la ecuación es muy compleja. Si nosotros tuviéramos un conjunto de puntos pares x, f de x, y la solución, y no conocemos la función, podemos utilizar interpolación, y con eso obtendríamos una aproximación de la función. Y a esa función, que es un polinomio, le podríamos hallar la raíz, ¿no es cierto?, a la función interpolante. En el caso de que conozcamos la ecuación y esta es compleja como para despejar x, lo que podemos hacer es utilizar los métodos numéricos para resolver raíces de ecuaciones no lineales, en donde nosotros nos damos cuenta que estamos aplicándolo sobre ecuaciones, ¿sí?, que no son de primer grado, ¿sí?, que no son rectas. Por eso decimos que son raíces de ecuaciones no lineales. Y entre los métodos numéricos que nosotros podemos encontrar, ¿sí?, básicamente vamos a estudiar estos 5, ¿sí? Vamos a estudiar, en realidad son 6, vamos a estudiar los métodos gráficos en primera instancia, que en realidad consiste en un solo método, el método gráfico, y que es útil también para usarse dentro de los métodos cerrados y de los métodos abiertos. Dentro de los métodos cerrados, vamos a ver el método de la bisección y regula falsi, es decir, hasta ahí vamos a llegar hoy. Y en la clase siguiente vamos a ver los métodos abiertos, que incluyen el método de punto fijo, el método de Newton-Raphson y el método de la secante. El método gráfico claramente va a consistir en intentar aproximar la raíz a través del dibujo, ¿sí?, o representación gráfica de la función. Claramente la raíz va a estar representada por el punto de intersección entre el eje de las abscisas y la forma de la función. Los métodos cerrados parten de la premisa de que si nosotros conociéramos un intervalo en el eje X en donde podemos garantizar que está la raíz, este método cerrado siempre va a converger a la raíz, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver con más detalle. Además tiene algunas particularidades para que se cumpla. Y en el caso de los métodos abiertos, no utilizamos un intervalo en el eje X, sino que partimos de una primera raíz, ¿sí?, X sub 0, denominada semilla, que hacemos evolucionar para que vaya convergiendo a la raíz. Con la característica de que el método abierto no garantiza hallar la raíz o converger a la raíz. Pero si converge a la raíz, lo hace mucho más rápido que los métodos cerrados. Vamos a ver que en realidad al final de esta unidad temática vamos a ver que se utilizan todos los métodos, ¿sí? El método
cerrado, el método gráfico para obtener un intervalo, el método cerrado para garantizar hallar la raíz, y como sabemos dónde está la raíz, luego optimizarla utilizando un método abierto, eligiendo convenientemente la semilla para asegurarnos que converja la raíz. Entonces pasemos a ver un poco más en detalle el método gráfico. ¿Sí? En el método gráfico, ¿sí?, vamos a ver que nosotros lo que buscamos va a ser ya sea un intervalo o una semilla, como les decía hace rato. El método gráfico permite determinar el intervalo o el valor inicial que estamos necesitando para empezar a aplicar alguno de estos métodos. Por ejemplo, supongamos la función que estábamos discutiendo o que le había planteado yo, ¿sí?, e a la menos x, y si la graficamos, vamos a ver que tiene esta forma, o aproximadamente esa forma, y hay una raíz que podemos detectar de manera visual, a la cual vamos a llamar x sub r. Esa sería la raíz. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bien, este método gráfico ya nos permite ver una aproximación de la raíz, seguramente no es exacta, ¿sí?, porque bueno, va a depender de nuestra capacidad visual o también de las unidades que vayamos tomando en el eje X, pero nos podemos ayudar, por ejemplo, con una tabla, que de hecho la tabla es la que nos va a ayudar a nosotros a graficar la función. ¿Sí? Fíjense que en este caso elegimos un intervalo en el eje X que va de 0 a 1, calculamos el valor de la función para cada uno de esos X, y luego los representamos en una gráfica, los unimos mediante una línea, y podemos observar que la raíz, evidentemente, tiene que estar en el lugar donde cambia de signo. ¿Sí? En este caso pasa de signo positivo a signo negativo. Es decir, la raíz está entre 0,55 y 0,6. ¿Se entiende? Y podemos empezar a aventurar algunas aproximaciones. A lo mejor la raíz aproximada es 0,57. No podemos garantizar que es la verdadera raíz, pero podemos tirar una aproximación. Si nosotros hacemos un f de 0,57, vamos a obtener el valor, la función en ese punto, y determinar realmente si es la raíz o no. ¿Hasta ahí se entiende, estimados? Profe. Bien. Entonces, fíjense que de esta manera nosotros podemos aventurar un punto inicial, o si necesitamos un intervalo, podríamos decir, por ejemplo, que vamos a elegir el intervalo entre 0,5 y 0,6, para 0,55 y 0,6, para buscar la raíz. Ya sea el intervalo lo necesitaríamos para aplicar un método cerrado, que es lo que vamos a ver a continuación, o este 0,57 que estamos estimando nosotros acá, lo vamos a utilizar para aplicar un método abierto, que es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Estamos? Como podrán imaginar, si esto nos queremos apoyar con Scilab, bueno, tenemos que recordar cómo se dibujan funciones y definir estas tablas y usar una función como plot para poder graficarla y de ahí obtener el valor aproximado, ¿no es cierto? Así que estaríamos en condiciones de poder aplicar el método gráfico.
Ahora vamos a ver los métodos cerrados, ¿sí? El primer método cerrado que vamos a ver es el método de la bisección, y como todo método cerrado, el primer paso del algoritmo de resolución, ¿sí?, del método numérico, consiste en considerar un intervalo AB en el que se garantice que la función tiene raíz, ¿sí? Es decir, si nosotros nos vamos al gráfico anterior, nosotros podríamos haber elegido un intervalo, ¿sí?, por ejemplo, este intervalo, para buscar la raíz, y claramente no vamos a encontrar la raíz en ese intervalo. Por eso, cuando nosotros necesitamos elegir un intervalo, ¿sí?, con el método con el método gráfico podemos elegir un intervalo cerrado en el que podemos garantizar que está la raíz, ¿sí? Esa garantía de que en ese intervalo se halla la raíz nos la da el teorema de Bolzano, ¿sí? ¿Qué dice el teorema de Bolzano? El teorema de Bolzano dice que si una función f de x es continua en un intervalo AB, y además es monótona, ¿qué quiere decir que, gráficamente hablando, que una función sea monótona? Si tienen concavidad. No. O no. Cuando ¿Que una, es solamente creciente o solamente decreciente? Claro. Sí, decreciente, creciente puede ser. exactamente, que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. En este gráfico, e a la menos x menos x, ¿cómo es? ¿Es monótona? Sí, Sí, sí decreciente. es monótona. Es estrictamente decreciente, es monótona, ¿sí? Entonces, fíjense que el teorema de Bolzano dice que si la función es continua, y esta función también es continua, Sí. sí, Para un intervalo cerrado, sí. sí, en realidad e a la x menos x en todo su dominio es continuo, ¿no? Pero sí, en el intervalo que estamos eligiendo, acá entre 0 y 1, claramente es continua, y es estrictamente decreciente, o sea que es monótona, ¿sí? El estado de función monótona, ¿sí?, se puede establecer si tomamos los extremos del intervalo y le aplicamos la función a cada uno de los extremos y los multiplicamos entre ellos. Si el signo resultante es negativo, podemos garantizar que justamente la función monótona cortó en algún lugar al eje X. Por eso nos dice que cuando decimos que una función es monótona, significa que f de A por f de B es menor a 0, como ocurre en este caso. Estamos tomando A, ¿sí?, estamos tomando como intervalo inferior en este punto A, y en este punto B, ¿sí? Y luego aplicamos f de A, que sería esto, f de A sería este punto, y en este punto sería f de B, ¿no es cierto? Si nosotros observamos, f de A y f de B poseen signos diferentes, entonces, al ser uno positivo o negativo, tener signos contrarios, el producto de ellos siempre me va a dar como resultado un valor negativo, ¿sí? Eso es anecdótico. La idea es que si tienen sentidos, tienen signos diferentes, al ser el resultado un signo negativo, quiere decir que en algún lugar está cortando, ¿sí?, al eje de X. ¿Se entiende? Al eje de las abscisas. Entonces, esto nos daría la garantía de que existe al menos una raíz en ese intervalo. ¿Estamos? Sí, profe.
Ahora, pregunta de final para aquellos que vayan a... Pregunta de cuestionario también, ¿sí? Y pregunta de final para aquellos que decidan o solamente la circunstancia los lleve a regularizar la materia. El teorema de Bolzano, en el caso de que f de A por f de B nos dé distinto de que no sea menor que 0, ¿es garantía, es sinónimo de decir que en esa función no existe raíz? Si f de A por f de B no me da menor que 0, ¿yo puedo afirmar que no existe la raíz para la función f de x? No se tendría que afirmar eso, profe, porque está tomando toda la función al final. No se puede afirmar eso porque nosotros solamente estamos garantizando de que en el intervalo AB no hay raíz, pero no sabemos nada fuera de ese intervalo. ¿Se entiende? Quizás en otro intervalo sí hay raíz. ¿Se entiende, estimados? Sí, profe. Como en este caso, fíjense, en este intervalo, si yo hubiera elegido este intervalo, vamos a ver, supongamos que yo elegí este intervalo. En ese intervalo la función es continua y es monótona. Y si aplicamos el teorema de Bolzano, nos va a dar, ¿sí?, positivo. F de A por F de B nos va a dar positivo. Y entonces el teorema de Bolzano nos dice que en ese intervalo no está la raíz. Pero nosotros podemos ver claramente por el método gráfico que la raíz existe, solo que no está en ese intervalo. Lo mismo hubiera pasado si hubiera elegido este intervalo, por ejemplo. Como podemos ver, en ese intervalo también la función es monótona y continua, y si aplicamos f de A por f de B, el resultado nos va a dar positivo de nuevo, porque f de A es negativo, y f de B también es negativo. Negativo multiplicado por otro valor negativo nos va a dar un valor resultado positivo. Por lo tanto, tampoco se cumple el teorema de Bolzano. Podemos indicar que en ese intervalo no hay raíz, pero no podemos decir que la función no posee raíz. ¿Se entiende eso, estimados? Es lo que estábamos hablando recién. O sea, profe, que cumpliría todo, pero no contendría a la raíz en el intervalo elegido. Claro, porque fíjense que el teorema nos pide como condición necesaria que se elija un intervalo AB donde la función es monótona y continua. Esa es condición necesaria, pero no es suficiente. Aparte, nos dice que f de A por f de B tiene que ser menor que 0. También es una condición necesaria, pero no es condición suficiente para indicar que la función no posee raíz. Estamos evaluando un intervalo nada más. ¿Se entiende? Sí, profe. Profesor, disculpe, Sí, ¿monótona tiene que ser sí o sí? sí. En el intervalo que nosotros elegimos tiene que ser monótona sí o sí. ¿Sí? Ni más ni menos. Por ejemplo, volvemos a este caso. Supongamos que mi función era así, de esta manera. Bueno, así, pongámoslo de esa manera. Supongamos que es bien suavecita, es continua, ¿no es cierto? Es continua, ¿no es cierto? En ese intervalo es continua. ¿Es monótona en ese intervalo? Sí. No, no es monótona en ese intervalo. Fíjense que por una sección, lo tenemos en esta sección, la tenemos que es estrictamente decreciente, pero en esta sección es estrictamente creciente, y en esta otra sección es estrictamente decreciente. Y tiene que ser monótona en todo el intervalo. O es decreciente o es creciente, pero no tenemos una parte que es creciente, otra decreciente, etc. ¿Se entiende?
Entonces ahí no estamos cumpliendo la condición de que sea monótona en el intervalo. ¿Se entiende, estimados? ¿Se entiende? Sí, profe, estoy un poco confundido porque tenía otra definición del teorema de Bolzano. No es la misma. Y siempre pasa todos los meses lo mismo. Pero está mal. El tema es cómo lo interpretan. Ah, es que tenía entendido que era una función continua en intervalo cerrado AB en donde tenemos la función de diferentes signos. Y Es sí, como encontrar al menos una raíz, o sea que puede existir más de una también. sí, pero en el intervalo AB no es en este caso no es estrictamente monótona. Mm, Lo que vos dijiste es lo correcto, ¿sí? Pero fíjate que en este caso, vos podés decir, ¿no? Mira, fíjate, vos podés decir en este caso, bajo el criterio que vos decís, que si haces f de A por f de B, bien, sí te va a dar que es, sí te va a dar, ¿cómo se le dice? Sí te va a dar que la función es negativa, el resultado es negativo y va a decir, tiene al menos una raíz, ¿sí? Sí te lo va a dar. Ahora, imagínate ahora esta otra, ¿sí? Yo lo voy a poner acá. Así, y no lo puedo, mira, no lo puedo dibujar. Acá está. Así. ¿Sí? Y ese es el intervalo que elijo. ¿Sí? Y aplico el teorema de Bolzano. Y digo f de A por f de B. ¿Qué me va a devolver? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ajá, y por lo tanto, ahí, según lo que dice el teorema de Bolzano, ¿hay raíz? Si es positivo. No tendría raíz. No tendría. ¿Y cuántas raíces tiene en ese intervalo? 4. 4. 4. ¿Se entiende? Tiene que ser estrictamente creciente o decreciente en el intervalo que ustedes digan, en el intervalo que ustedes seleccionen. ¿Estamos? Y estamos Sí, hablando del mismo teorema, ¿no? No estoy hablando de otro teorema. Pero siempre sucede lo mismo. Es bueno aclararlo. ¿Se entiende, estimado? Si yo elijo acá f de A por f de B, me va a dar negativo y entonces yo voy a decir como resultado, en ese intervalo no hay raíz. Entonces está funcionando mal el teorema de Bolzano. No, estamos aplicando mal el teorema de Bolzano porque una de las condiciones es que en ese intervalo sea monótono. Y acá no es monótono en ese intervalo. ¿Estamos? ¿Se entendió, estimados? sí, profe. Bien. Entonces, por eso hay que aplicar bien el teorema de Bolzano, ¿sí? Y justamente el método gráfico nos ayuda bastante con eso, ¿sí? Bien, vamos a nuestro ejemplo, ¿sí? Supongamos que, como ya hemos visto en este caso, en el intervalo 0, 1, que sería nuestro ejemplo, sí se cumple que es una función continua, es monótona, hay, por el teorema de Bolzano, al menos una raíz, ¿sí? Y entonces, vamos al paso 3. ¿En qué consiste el método de la bisección? El método de la bisección, fíjense, consiste en lo siguiente. Bueno, acá se cumple, acá lo único que está mostrando es que se cumple el teorema de Bolzano. En el paso 3, ¿sí? ¿Qué es lo que le da el nombre al método de bisección? Nosotros hacemos una bisección o un corte del intervalo AB en dos partes iguales, en dos subintervalos, ¿sí? Y el punto donde cortamos, ¿sí? Donde cortamos, hacemos la bisección, va a ser nuestra primera aproximación a la raíz buscada, es decir, el x sub i que estamos generando, denominado x sub 0, va a ser la primera aproximación a la raíz. Gráficamente, ¿qué significa? Miren, este sería nuestro intervalo, ¿no es cierto? Miren, el intervalo de aplicación, el que está definido por A y B.
el método nos dice que a la mitad de ese intervalo, ¿sí? Nosotros vamos a cortar. ¿Sí? El punto de corte, ¿sí? Con el eje de la abscisa va a ser igual a x sub 0. Es decir, nuestra primera aproximación a la raíz. ¿Se entiende? En pocas palabras, en este punto, ahí, está nuestra primera raíz. Aproximación. Claramente, visualmente hablando, podemos determinar que x sub 0 no es la raíz, ¿sí? Porque la raíz que estamos buscando nosotros es esta, ¿no es cierto? Es esa la raíz que estamos buscando. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cómo, vamos por partes, cómo hallaría yo ese x sub 0 que está ahí? Porque acá visualmente lo medimos y lo dividimos a la mitad, pero algebraicamente, si yo quiero obtener el punto medio en el intervalo AB, ¿cómo lo resolvería? ¿Cómo lo obtendría? Ensaya Algebraicamente. o, ¿Cómo haría? A ver, tiren una propuesta. Límite, no sé. No, no se vayan, no se compliquen tanto. Es muy sencillo. Yo quiero obtener la mitad del intervalo AB, ¿qué hago? ¿Qué haría? divido a la mitad el intervalo, la cantidad de valores que tome. Va por ahí. ¿Y cómo lo representarías gráficamente? ¿Cómo harías algebraicamente? Vos estás diciendo hay que dividirlo por la mitad, o sea que si dividimos por la mitad, estamos hablando claramente de dividir por 2. ¿Pero qué divido por 2? Resto B menos A dividido 2. B menos A dividido 2. Sería una opción. ¿Sí? Dicen B menos A. ¿Están todos de acuerdo? La cantidad de valores dentro del intervalo sobre 2. La cantidad de valores. Eso suena más a A más B sobre 2. ¿Sí? ¿Estamos? Y otra cosa antes de preguntar, antes de continuar, ¿sí? Si yo quiero saber si el punto que obtuve es la raíz, ¿qué debería hacer con x sub 0? ¿Qué hago con x sub 0? Para saber si es la raíz. Reemplazo y me tiene que dar f de x igual a 0. F de x es igual a 0, x sub 0 es igual a 0, si es cierto, es la raíz, si no, no es la raíz. Bien, como pueden ver, lo que están comentando es lo que están más o menos indicando. Fíjense que justamente la ecuación, ¿sí? Para realizar el corte y obtener el valor de punto de corte, que se denomina fórmula de recurrencia, es igual a A más B sobre 2, es decir, la suma de los intervalos, ¿sí? De los valores del intervalo, de los extremos del intervalo, perdón, sobre 2. Y si nosotros queremos saber si es la raíz, justamente hacemos f de x sub i, y si es igual a 0, hemos hallado la raíz. Pero si no es igual a 0, lo que deberíamos hacer es volver a aplicar todo el método nuevamente. Es decir, lo primero que tendríamos que hacer es determinar en qué intervalo, ¿sí?, se encuentra la raíz. ¿En el intervalo ax sub 0 o en el intervalo x sub 0b?
en cuál de los dos intervalos se hallará esa raíz. Y así como visto hasta con la información que vimos hoy, ¿sí? ¿Cómo definimos en qué intervalo está? Si la raíz está en el intervalo a x sub 0 o en el intervalo x sub 0b. ¿Qué podríamos indicar o utilizar para saber o determinar en cuál de los dos intervalos está? Es decir, elegir qué intervalo descartamos y con cuál seguimos realizando el proceso iterativo. Si su producto es negativo en el nuevo intervalo, ahí es en donde está la raíz. Casi perfecto, ¿sí? Casi perfecto, porque formalmente hablando sería el producto de la evaluación en esos extremos, no del valor. O sea, evidentemente vos quisiste decir eso, quisiste decir que si multiplicamos f de a por f de x sub i, y si nos da menor que 0, quiere decir que allí está la raíz. O sea, estaríamos nuevamente aplicando el teorema de Bolzano. ¿Por qué digo casi perfecto? Porque vos dijiste si multiplicamos los valores y nos da c menor que 0, está en ese intervalo. Pero al decirlo de esa manera, vos estás diciendo multiplicar a por x sub i. Y en realidad es multiplicar f de a por f de x sub i. Es decir, nuevamente, aplicar el teorema de Bolzano. ¿Se entiende, estimados? Justamente, si f de a por f de x sub i nos da menor que 0, entonces quiere decir que el intervalo o la cota superior b ahora va a tener que ser x sub i. Es decir, nuestro nuevo b va a ser el x sub 0 en este caso. Pero, si no nos da menor que 0, entonces nosotros podemos garantizar que es en el otro intervalo, en el otro subintervalo, en el cual se encuentra la raíz. Por lo tanto, lo que haríamos es que el intervalo o cota inferior, ¿sí? O extremo inferior, a, ahora va a ser x sub i. ¿Se entiende entonces cómo se aplicaría el algoritmo? Podríamos preguntar, si f de a por f de x sub i es menor que 0, entonces b va a ser igual a x sub i. Si no, a va a ser igual a x sub i. ¿Se entiende eso? En esta situación, así como nosotros estamos, fíjense que, ¿qué sucede? En esta situación, como a de f de a por f de x sub i es menor que 0, para este caso, ¿es menor que 0? ¿Sí o no? No. No, entonces descartamos este intervalo y aceptamos este otro intervalo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es esto. Estamos redefiniendo la cota inferior. Y sobre esa nueva cota vamos a volver a aplicar todo el proceso iterativo. Esperen un segundito que voy a tomar un poco de agua. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Estimados estudiantes, ¿se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Sí se entendió, dice Roberto. Bueno, si no hay más consultas, veamos. Entonces, el algoritmo del método de la bisección, ¿sí? Continuaríamos con el paso 6, repitiendo todo el proceso, ¿sí?
tantas veces hasta que nosotros hallemos el punto x sub i que represente la raíz. ¿Se entiende eso, estimados? Fíjense que acá es una segunda aplicación, ¿sí? De la segunda iteración. Ahora a x sub i es a, y b, bueno, sigue siendo b. Volvemos a aplicar el método de la bisección. Entonces x sub 1 es x sub i. En ese punto podemos ver que luego de la segunda iteración tampoco hemos hallado la raíz, ¿sí? Y entonces, como no hemos hallado la raíz, deberíamos determinar si elegimos este punto o elegimos, perdón, ese intervalo o este intervalo para continuar el proceso iterativo. Como podemos ver, en cada iteración el intervalo disminuye exactamente en la mitad, ¿sí? Y por eso decimos que va convergiendo, ¿sí?, a la raíz en cada paso a una velocidad de la mitad del intervalo. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero claramente podemos empezar a observar eso desde el punto de vista gráfico. Justamente, fíjense que si seguimos considerando la misma ecuación, ¿sí?, definida en el intervalo 0 y 1, fíjense cómo va evolucionando la gráfica, ¿sí?, de aproximación a la raíz. La verdadera raíz es 0,56, 71,43, y fíjense que en la primera iteración, en la primera bisección que hicimos, la raíz aproximada nos dio 0,5. Luego saltó a 0,75, luego bajó a 0,625, en la cuarta iteración 0,5625, la quinta 0,59,375, y en un momento dado, fíjense que ya empieza a oscilar muy cerca de la raíz. ¿Se entiende eso? Aproximadamente después de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de la séptima iteración. ¿Se entiende eso? Lo que estoy tratando de mostrar con este gráfico. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que acá la pregunta que nos podríamos hacer es qué pasa, este método así aplicado solamente se detendría cuando haya la raíz. ¿Y qué pasa si nunca haya la raíz? Que puede ser algo que suceda. Fíjense, porque si la raíz es un número con muchos decimales, y capaz que nuestros cálculos en algún momento el computador, o nosotros mismos, si lo hacemos a mano, empezamos a aplicar redondeo. ¿Se entiende? Entonces puede ser que nunca nos dé exactamente el mismo valor de la raíz. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Exactamente, hallar exactamente la raíz. Puede pasar, ¿o no? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí. Nosotros no podemos simplemente aplicar el método y decir, bueno, ejecutar, que se ejecute, ya sea que lo hagamos a mano, lo metamos dentro de una herramienta software, o un lenguaje de programación, o herramienta de cálculo científico como Scilab. No podemos simplemente decirle, bueno, detenete solamente cuando encontré la raíz, ¿sí? ¿Qué se suele hacer? Se suelen aplicar dos criterios, uno u otro, o ambos inclusivos. En este caso, yo me salté el primer criterio. El primer criterio es decir, bueno, definir un número de iteraciones, ¿sí? Yo voy a buscar, voy a aplicar el método de manera predefinida unas 100 veces,
o unas 1000 veces. ¿Se entiende? Si haya la raíz dentro de ese intervalo, antes de que se cumpla esa cantidad de iteraciones, bienvenido sea. Pero si no se cumple que se haya la raíz en ese número de iteraciones, luego de la iteración 100 o luego de la iteración 1000, devuelvo la raíz aproximada y la tomo como válida, como una aproximación válida a la raíz. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, estimados? Ahí Efraín pregunta, o sea, al interpolar no hallaríamos el valor exacto de la raíz. Bueno, sí, en realidad no hallaríamos el valor exacto de la raíz, pero no estamos interpolando, ¿no? Estamos iterando, ¿sí? Estamos iterando porque no estamos buscando la función, estamos buscando la raíz. En este método estamos volviendo a repetir el método que se llama iteración, iterar, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es buscar la raíz. Y si después de esos 100 pasos, 1000 pasos, no encontramos la raíz exacta, devolvemos la aproximación. ¿Se entiende? Bien, Efraín, sí entiendo. Pero bueno, la idea que estabas planteando sería la correcta. No devolvemos la solución exacta, la raíz exacta, sino devolvemos la aproximación. ¿Sí? Y si devolvemos una aproximación, la pregunta sería saber por cuánto le erré. ¿Sí? Si hay mucho error cometido con respecto a la raíz real, ¿no es cierto? Esa es otra cosa que nos podríamos preguntar. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería válido o no sería válido que nos planteemos eso? De dudar si nuestra aproximación es lo suficientemente buena. ¿Sería natural o no? ¿No se harían esa pregunta? Claro que se harían esa pregunta. O deberían hacerse esa pregunta, ese cuestionamiento. El problema es que si yo quiero saber cuál es el error que estoy cometiendo, en realidad significa que yo tendría que hacer, para poder calcular el error que estoy cometiendo, para poder calcular el error que estoy cometiendo, debería restar el valor verdadero de la raíz, es decir, XR, menos la aproximación que obtuvimos, perdón, la última vez, ¿sí? Para hallar la raíz, para hallar el error. Pero lo que nosotros no sabemos es justamente el valor de la raíz, que es lo que estamos buscando. ¿Se entiende? Entonces, aquí, para poder encontrar un término que nos permita medir qué tan cercano estamos a la raíz, ¿sí? Usamos el concepto del error relativo, que ya lo habíamos visto, y además, primero, nos planteamos algo que se llama tolerancia de error, que se denota con esta letra E de épsilon, y que representa un valor muy pequeño, ¿sí? Infinitesimal, que se usará para la evaluación de la continuidad del proceso iterativo. Es decir, cuando el error que nosotros cometamos sea menor que este valor muy pequeño, nosotros vamos a aceptar la validez, ¿sí? De la iteración. Es decir, vamos a aplicar algo que se llama condición de parada. ¿Cuál va a ser la condición de parada? Si el error que nosotros cometemos es menor que la tolerancia de error, ¿sí? Si esto es verdadero, quiere decir que el X sub I, me sale así, el X sub I
es válido. ¿Sí? El X sub I que nosotros dijimos es válido. Y si no es válido, ¿sí? Si no se cumple esto, volvemos a aplicar la iteración, el proceso iterativo. ¿Se entiende eso, estimados? A eso se llama condición de parada e involucra la tolerancia de error. Donde esta tolerancia de error, este valor, normalmente está dado, ¿sí?, por la bibliografía asociada al fenómeno. Es decir, eso seguramente en muchos casos está establecido, para cada fenómeno está establecido de manera empírica, por observación, aunque en muchas situaciones genéricas se toma como 10 a la menos 3, ¿sí? 10 a la menos 3, ¿sí?, como el valor estándar de la tolerancia de error, es decir, un error con 3 dígitos, ¿sí?, menor a 3 dígitos. ¿Se entiende? Un error menor a 3 dígitos decimales. ¿Se entiende eso? O sea, un valor pequeño. Pero volvemos al mismo cuestionamiento que teníamos hace rato. Bueno, pero entonces lo que me está diciendo el profe es que yo necesito tener un cálculo de un error, ¿sí? Y entonces, ¿qué error vamos a utilizar? Yo les decía que vamos a utilizar el error relativo. ¿En dónde van a interactuar? Fíjense, nosotros ya habíamos definido el error relativo, solo que en este caso no tenemos el error real, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el cálculo del error relativo? Para obtener el error relativo en una iteración, vamos a utilizar la aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual, ¿sí? Con la idea de que nosotros estábamos diciendo de que el método de la bisección converge a la raíz. Es decir, si nosotros teníamos este intervalo, ¿sí?, AB, ¿sí?, por acá pasa la línea de tiempo. Acá está la raíz. Bueno, en realidad acá va a estar la raíz, ¿sí? Dijimos que la velocidad de convergencia es siempre la mitad del intervalo, ¿sí? O sea, acá descartamos y nuestra nueva raíz aproximada va a estar aquí, ¿sí? O sea, después pasamos este intervalo, ¿sí? Siempre con una velocidad que es igual a la mitad, ¿sí?, del intervalo que vamos a dividir. Ahora lo dividimos aquí, ¿sí? ¿Sí? Ahí volvemos a dividir. Fíjense que aproximadamente acá, luego de 1, 2, 3 iteraciones, nos acercamos, pero en definitiva, ¿sí?, cada aproximación es más cercana a la raíz. ¿Se entiende la idea? Con cada x sub i que calculo, se acerca más a la raíz. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, si nosotros hacemos x sub i menos x sub i anterior, vamos a estar cada vez también disminuyendo el error que cometemos. Por eso es válido aplicar esta ecuación del error relativo, porque con cada aproximación nosotros vamos reduciendo el error. Entonces, en definitiva, para saber si el método se está aplicando bien, en principio, ¿sí?, el error que vamos cometiendo debería ir disminuyendo con cada iteración. Y en definitiva, entonces, el cálculo del error relativo que cometemos en la iteración es válido. ¿Se entiende? Entonces está bueno utilizar el valor del error relativo para colocarlo dentro de la condición de parada, y cuando el error relativo sea menor que la tolerancia de error, detenemos el proceso iterativo. ¿Sí? De esa manera funcionaría. Bueno, ahí está lo que les comentaba del criterio de parada. Y si lo van a realizar a mano,
Si lo van a realizar a mano, fíjense que nosotros solemos invitar a que hagan esta tabla. En esta tabla, fíjense que acá colocamos A, que sería la cota inferior del intervalo, B, la cota superior del intervalo, acá estaría la fórmula de recurrencia, f de A, f de B, f de x sub i, para preguntar o responder si es la raíz. Acá colocamos la tolerancia de error, y esto que está aquí es el cálculo del error relativo. ¿Cómo trabajamos? Bueno, si tenemos los intervalos A y B, sabemos que aplicamos la fórmula de recurrencia, hacemos 0 más 1 dividido 2, nos devuelve 0,5. Y ese sería nuestro primer x, en este caso x sub i. En este caso x sub 1 para la forma en que está dada la tabla, ¿no? El x sub 1 que obtenemos es 0,5. ¿Se entiende? Sería nuestra primera aproximación a la raíz. Lo primero que hacemos es preguntarnos si es la raíz, para lo cual nosotros aplicamos f de x sub 1, o sea, f de x sub de f de 0,5, y vemos que no lo devuelve 0, por lo tanto no es la raíz. No es la raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Como no es la raíz, ¿sí? Como no es la raíz, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Determinar, tenemos que determinar si el error que hemos cometido, ¿sí?, es menor que la tolerancia de error, es decir, si se cumple la tolerancia de error. Por ello, ¿qué hacemos? Fíjense, hacemos x sub i menos x sub i más 1. El x sub i, ¿cuánto valía? 0,5. ¿Cuánto valdrá el x sub i menos 1? Si esta es la primera vez que aplicamos obtenemos la raíz, ¿cuánto valdrá la raíz anterior? 0. 0. 0. Entonces, si hacemos 0,5 menos 0 dividido 0,5, en valor absoluto nos va a devolver 1. Y ahí nos vamos a preguntar, 1 es menor que la tolerancia de error, y no. Por lo tanto, ¿continuamos? Sí. ¿Se entiende eso? ¿Por qué pongo sí acá? Porque no se cumple la condición de parada. Como no se cumple la condición de parada, ahora tenemos que determinar en qué intervalo vamos a buscar la nueva raíz. Para ello, ¿qué hacemos? Fíjense, tenemos que aplicar el teorema de Bolzano, es decir, f de A por f de B. Y ver si eso es menor que 0. En este caso, ¿qué es lo que me importa a mí? Bueno, calculo f de A, que me da 1, el f de 0 me da 1, y f de 1 me da menos 0,63, ¿sí? Me importa hacer el cálculo, y la verdad no, me importan los signos, ¿sí? Este es positivo y este es negativo. Si es positivo y negativo, me va a dar negativo, por lo tanto va a estar en el primer intervalo. ¿Se entiende? En el intervalo AX sub I. ¿Se entiende eso? Más por menos, menos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Fíjense cómo, si está en el primer intervalo, A se vuelve X sub I. Entonces, ahí ponemos 0,5 y B se mantiene igual. Y volvemos a empezar todo el proceso de nuevo. Con 0,5 y 1, lo sumamos, nos da 1,5, dividido 2 nos da 0,75. Con 0,75 venimos para acá, calculamos su valor, vemos que no es la raíz, y entonces ¿qué hacemos? Primero calculamos el error relativo, es decir, ahora obtuvimos 0,5 menos, eso es lo que obtuvimos, perdón,
Ahí sí, casi, ahí sí cometí un error. Vamos por ahí. Tenemos que calcular el error relativo. Entonces, ¿cuál es nuestro valor actual? 0,75 menos 0,5 dividido 0,75 me da esto que está acá. ¿Se entendió? Este es el X sub I actual y el 0,5 es el X sub I anterior. ¿Se entiende? Hacemos 0,75 menos 0,5 dividido 0,75 y me va a dar este valor. ¿Sí? Y ahí volvemos a preguntar si es menor que la tolerancia de error, que no es menor y por lo tanto continuamos el proceso iterativo. Como tenemos que continuar con el proceso iterativo, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El valor de f de A y el valor de f de B, que ya sabemos que f de B sigue siendo el mismo que el anterior, ¿no es cierto? Y ahora vemos que ambos tienen signos contrarios. Por lo tanto, nuevamente acá, ¿verdad? F de A por F de B. O sea que tenemos nuevamente signo contrario. Entonces fue nuevamente, ¿qué volvemos a hacer? Volvemos a trasladar esto para acá. ¿Sí? Fíjense, 0, 1 más por menos, menos. ¿Sí? Entonces, fíjense que así va funcionando todo el proceso iterativo. ¿Sí? No me van a hacer todos los demás, pero la idea está. ¿Se entiende por qué le hacemos armar esta tablita? ¿Se entiende, chicos? Y no creo que hayan entendido. Pero bueno. Disculpe, profe. A la hora de programarlo, ¿cuántas aproximaciones tendríamos que hacer antes de calcular el error? ¿O en cada aproximación tendríamos que calcular el error? Cada aproximación va a tener que calcular el error relativo. Y cada vez que calculas el error relativo, lo comparas con la tolerancia de error. Y solamente vas a parar cuando el error, fíjense que en este último punto, cometes un error relativo de 0,0008, que es menor que 0,001. Entonces ahí recién parás. ¿Se entiende? Sí, profe. Y yo le hice caer en una trampa a ustedes, me dijeron que sí se entiende, y evidentemente... Profe, antes que siga entre la línea 4 y 5, ¿por qué es el cambio del F sub A? Y bueno, porque justamente le iba a decir que ustedes le hice caer en una trampa. Yo no multiplico f de A por f de B. ¿Por quién tengo que multiplicar? Tengo que multiplicar F de A por f de x sub i. Y siempre es f de A por f de x sub i. ¿Sí? Y dependiendo de eso, si es positivo o negativo, ¿sí? Vamos a hacer los cambios. ¿Se entiende? En este caso, fíjense, más por más, ¿cuánto me da? Más. Por eso, ¿qué es lo que sucede? No está en el primer intervalo, entonces viene para acá. ¿Sí? En este segundo caso, hacemos más por menos. Menos. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces está en el primer intervalo. Como está en el primer intervalo, esto viene para acá. En el tercer caso, ¿sí? Es negativo. Como es negativo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, otra vez viene para acá. ¿Se entiende eso? No es Es f de que A, el cambio se haría cuando te da el mismo signo. claro, cuando te da el mismo signo, va para, ustedes podrían utilizarlo como regla, cuando te da positivo, viene para acá, cuando te da negativo, viene para acá. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, cuando es positivo, tomaría el lado B, y si es negativo, tomaría el lado A. Claro. Sí, sí, sí. Perdón, al revés, ¿no? Cuando da positivo, viene para acá. Perdón, ahí lo voy a borrar porque si no, esta sí no era intención de decirle. Cuando es negativo, digo, cuando es positivo, viene para este lado.
Cuando es negativo, va para la izquierda, la derecha. ¿Se entiende? Fíjense que en este mismo caso nos da positivo, entonces va a venir a parar así. ¿Estamos? Podríamos usar ese criterio, digamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora, chicos, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, pero nadie se había dado cuenta, ¿no? Bueno, ahí hay alguien que estaba más o menos queriéndose dar cuenta. Bueno, esto ustedes lo pueden programar, pueden hacer que Saiba también le genere la tablita, ¿no? De hecho, es muy probable que en las prácticas ustedes tengan que hacer eso. Sería lo recomendable. ¿Estamos? Puede ser que los profesores le pidan que hagan algunos ejercicios a mano y luego le hagan hacer con Scilab para comprobar si están bien los ejercicios realizados a mano, por ejemplo. ¿Se entiende? En Scilab ustedes pueden hacer que se visualicen estos resultados en la forma de una tabla. De hecho, en el apunte, para ver que ustedes que está programado, o se muestra un ejemplo altamente mejorable, como le pongo yo, ¿sí? Para que se dibuje una tabla. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien, el otro método que vamos a ver, fíjense, va a ser el método de regula falsi. Lo interesante de estos dos métodos es que tienen exactamente el mismo algoritmo. Lo único que cambia es en la fórmula de recurrencia, porque la fórmula de recurrencia da la idea de dónde se produce el corte, ¿sí? Nuevamente tenemos que elegir un intervalo AB que garantice que tiene la raíz, para lo cual utilizamos el teorema de Bolzano. Usamos el mismo ejemplo. Y fíjense que en este caso, ¿sí? Para hallar la fórmula de recurrencia, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es trazar una recta que una los puntos FA, F de A y BF de B, y el punto de intersección con el eje de las abscisas me va a determinar un X u Y que va a representar la aproximación. Entonces, básicamente, fíjense qué estamos haciendo. ¿Sí? Tomo este punto, tomo este otro punto, ahí se me corre un poquito, ¿sí? Y lo uno con una recta. El punto de donde se corta va a ser la aproximación a la raíz. ¿Se entiende? Es diferente al método anterior. Aquí utilizamos estos puntos para trazar una recta y el punto de intersección es justamente el lugar donde nosotros hacemos el corte. ¿Estamos? Repito, acá se me corrió un poco. La recta no tendría que llegar exactamente a este punto. A ver, lo voy a poner acá. Habría que ver por qué se corrió. El punto sería ahí. Ahí tendría que llegar la recta. ¿Estamos? Y bueno, y luego continuaríamos con el mismo proceso. Nos preguntamos si es la raíz. Si no es la raíz, determinamos en qué intervalo se encuentra la raíz, descartamos el otro y volvemos a aplicar de nuevo todo el proceso iterativo. Así que lo único que cambia es la fórmula de recurrencia. Y la forma de recurrencia, el método regula falsi, está dado por la siguiente ecuación. A menos f de A por B menos A, o sobre f de B menos f de A. ¿Cómo lo obtenemos? Y lo podemos obtener de un montón de formas, ¿sí? Según el libro que ustedes elijan como base, ¿sí? Podemos utilizar el concepto de triángulos semejantes, o podemos utilizar simplemente acá de esto, determinar segmentos,
y bueno, así obtenerlo, ¿sí? No es complicado. Y no es lo que me interesa en realidad para esta parte. Sí nos interesaría de sobremanera si ustedes rindieran el examen regular. ¿Estamos? Así que les conviene 1000 veces promocionar. ¿Estamos, estimados? Y luego, fíjense que todo el proceso es exactamente el mismo. Acá lo único que podemos ver es cómo, en este caso, el f de a por el f de x sub i, fíjense que al hacer f de a, voy a mostrarlo acá, f de a por f de x sub i, ¿sí? Eso nos va a dar negativo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, vamos a tener que buscar, a definir a x sub i como el nuevo b, porque tiene que ir acercándose a esta raíz, ¿sí? Eso es lo que podemos ver ahora, que se visualiza acá, ¿no? Fíjense que en este caso, claramente, la nueva raíz se busca ichi, se vuelve a aplicar todo el proceso, ¿sí? Evidentemente no es la raíz, y entonces vamos a continuar el proceso. ¿Se entiende, estimados? Gráficamente hablando, la recta, ¿sí? Que mantiene una falsa posición, en este caso sería esta, por eso se llama regula falsi, o falsa posición, hace que la recta vaya como de ahí que estaba, vaya convergiendo, ¿sí? A la raíz. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, estimados? O sea que se va proyectando hasta encontrar el punto de la raíz. Exactamente. Ese es el método regula falsi. ¿Estamos? ¿Por qué? Y porque no va a pasar nunca que, a ver, la tendencia siempre va a ser así. Si la raíz quedó dentro del primer intervalo, siempre la raíz va a quedar del lado de izquierdo. ¿Se entiende? Nunca va a pasar al otro lado. ¿Lo pueden ver gráficamente eso? O sea, empezó por acá, ¿no es cierto? A ver, por ahí. Esta fue la segunda iteración. La tercera iteración siempre va ahí como, va a mantener la cota inferior, a eso me refiero. ¿Se entiende? Y lo que va a hacer es que se mueva hasta que encuentre la raíz. Por eso, este punto se llama falsa posición. ¿Sí? En realidad, este sería el punto fijo y este sería el de falsa posición. ¿Se entiende? Porque tiene los dos nombres, digamos. ¿Se entiende? Este es el punto, perdón, el método regula falsi habla del método de falsa posición y hace referencia a que este punto queda quieto y va evolucionando. ¿Se entiende? No quiero decir punto fijo porque hay un método que se llama punto fijo, digamos. Pero ¿se entiende la idea del método regula falsi? ¿Sí? Vamos, de falsa posición. La posición falsa es el de la raíz que vamos obteniendo y que va convergiendo a la raíz real. Y acá tenemos un punto que queda fijo. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, estimado? Sí, profe. Entonces ustedes podrían ver en estos casos así, cuando ya queda determinado uno de los intervalos, ustedes ya saben que siempre van a terminar yendo para ese intervalo, digamos. Bueno. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que el método regula falsi aplicado al mismo ejemplo, e a la menos x, lo resuelve en 4 iteraciones, mientras que el de la bisección lo resolvía en 11 iteraciones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan eso?
Sí, profe. En general, el método regula-falsi converge más rápido que el método de la bisección. ¿Vamos? Y como les decía, ustedes pueden programarlo. Fíjense que esto está hecho en Scilab. Y ustedes pueden ir armando una tabla de la misma manera, donde pongan el número de iteraciones, A, X, Y, B, F de A, F de X, B, y el error relativo que van cometiendo, digamos. Y hacer que devuelva cuál es el valor aproximado. ¿Sí? Fíjense que esta es la raíz aproximada con un error menor al 0,00009, o sea, un error muy pequeño, extremadamente pequeño. ¿Se entiende, estimados? ¿Se entendió? Disculpe, profe, ¿cuál Sí. era la condición para aproximarse a la nueva raíz con ese método? Porque en el anterior era partiendo el intervalo a la mitad, pero La, este... sí, lo nombré. Ahora lo voy a mostrar, pero sí lo nombré, digamos. Dame un segundito. La ecuación de recurrencia es esta, mira, esa. El regula falso, Ah, ahí está, bien, bien. es esa. Sí. ¿Sí? Por otro lado, ustedes, yo les decía que yo tengo muchas ganas de mostrarles cómo se codifica, pero no me da la voz. Pero en el apunte, fíjense que acá, no lo habilité. Ahora lo habilito. Denme un segundito. No, pero no hacía falta, digamos. Acá en raíces de ecuaciones no lineales. Vamos a editar. Vamos a mostrar el tema. Fíjense que allá está habilitado la solapa de raíces de ecuaciones no lineales y tenemos apunte de los métodos abiertos y los métodos cerrados. Esto ignórenlo porque probablemente los profesores les den otros prácticos, ¿sí? Así que lo voy a ir ocultándolo. Ocultar, ocultar, para que no piensen que son los prácticos, porque todavía no son los prácticos. En una de esas sí llegan a ser los mismos que el del año pasado, pero en general estamos cambiando, ¿no? Y ustedes podrán ver que hay muchas otras actividades que son seguramente de años anteriores que también están ocultas, ¿sí? Bueno, y acá están las clases del año pasado, igual se las voy a dejar, esas normalmente las dejo activadas. Pero fíjense que acá, en el apunte, les decía que, bueno, justamente se ve que está codificado. Bueno, acá empieza haciendo un repaso de cómo graficar, ¿sí? Con plot, un ejemplo fíjense que acá hay un ejemplo de una función graficada, en donde además le estamos cambiando los ejes para que parezca al sistema de ejes cartesianos, digamos, normalmente que siempre utilizamos. Fíjense que acá hay un ejemplo, ¿sí? Donde alteramos eso, para que, bueno, justamente podamos determinar quizás con mayor facilidad cuál es el intervalo o semilla que vamos a utilizar, ¿sí? Fíjense que acá da ejemplos, ¿sí? También hay un pequeño ejemplo de cómo usar el printf para que nos muestre la tabla y también visualmente, observando la tabla, podamos definir el intervalo. Acá fíjense que el intervalo donde se encuentra la raíz está entre 0,33 y 0,34, porque allí cambia el signo. Podríamos elegir eso como para este ejemplo de e a la menos x, el mismo gráfico que estábamos viendo recién, que está en las diapositivas. Podríamos elegir ese intervalo, ¿sí? Y fíjense que acá utilicé un subgráfico para ir mostrando la evolución, ¿no? Bueno,
Eso como ejemplo. Ahí tienen un código que justamente habla del subplot, que es para que en la misma ventana aparezcan dos gráficos. ¿Sí? Y pruébenlo, va a ver que les va a gustar dibujar varios gráficos en una sola ventana, y luego en los métodos cerrados está toda la teoría que hemos visto recién, explicado el método, ejemplificado también con el mismo ejemplo que está en la diapositiva. Y finalmente acá hay un código para el ejemplo. Fíjense que cómo se arma el método de bisección en este caso. Fíjense que en esta parte está claro que el método de bisección, porque les decía que ambos métodos comparten el mismo algoritmo, y lo único que cambian es en la ecuación de recurrencia. ¿Sí? Acá hacemos XA más XB sobre 2, y luego hacemos todo lo demás. Este método es altamente mejorable. Normalmente los profesores en la práctica los hacen que lo coloquen dentro de una función y que reciban como parámetros A, B, la tolerancia de error, la cantidad de iteraciones, qué sé yo. Y este código lo que hace, tiene como salida, es justamente lo que les decía, ¿no? La tabla gráfica en la consola muestra la información, para la cual utilizamos m'printf, ¿sí? La línea 16, para los títulos, y acá más abajo, en este mprintf que está aquí, fíjense, en la línea 44, que ahora está comentado, ¿sí? Se muestran los resultados, ¿sí? O sea, cada una de estas líneas. Luego, fíjense que en el apunte está hablando de la velocidad de convergencia, que es más o menos lo que les comentaba yo, de que siempre va convergiendo una velocidad en la cual tiene una relación con el hecho de que los segmentos cada vez son más pequeños en términos de la mitad del segmento original. ¿Sí? Y luego pasa al método regula-falsi. El método regula-falsi está toda la parte que vimos en las diapositivas de la clase de hoy. Hace algunos comentarios indicando que es más rápido que el método de la bisección. Toma otro ejemplo interesante, fíjense. Este es muy interesante para que vean ustedes cuál es la forma en que la calculadora realizan el cálculo de la raíz de 2, utiliza por atrás métodos numéricos para hallar la raíz. ¿Sí? Entonces es muy interesante. Esto normalmente también es como algo que se toma en los parciales, cuando se tomaban los parciales, y está resuelto. ¿Sí? No puse el código del método de regula-falsi, porque como le dije, el mismo que lo único que cambiaría sería la ecuación de recurrencia. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. No, como le decía, no me gustaría mostrarles, pero en realidad ya no doy más con la voz. Así que hasta aquí estaríamos llegando. Sí, recordarles que el viernes, o sea mañana, voy a activar el cuestionario de interpolación, ¿sí? Que va a abarcar este apunte: interpolación de Barnemore, Taylor, Lagrange, diferencia, Chebyshev y Runge, y hasta ahí, ¿sí? Chebyshev no va a ir, pero sí va a ir este apunte, menos Chebyshev va a ir. ¿Estamos? Eso sería, básicamente. Y obviamente lo que hemos visto en clase y lo demás. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Profe, Sí.
una consulta con el tema del cuestionario de mañana. ¿A qué hora más o menos, cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Porque, no sé, yo tengo clase, no sé Como si... una hora para hacerlo y va a estar activo creo que hasta el domingo, imagino yo. Ah, bien, bien. Muchísimas gracias. ¿Estamos? Bueno, ¿se entendió, estimados? ¿Alguna consulta? ¿Está todo bien? Bueno. Bien, entonces estaríamos llegando hasta aquí, estimados estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase.